congregación y ese deseo de que hagamos su voluntad en todo. El día de hoy voy a seguir, continúo con el pasaje que ya empecé en 1 Tesalonicenses capítulo 4. La primera parte hablé acerca de que somos llamados hermanos. Voy a hablar un poquito más también de eso, un poquito nada más. Después, la segunda parte, la semana pasada hablé de la sensualidad o del amor eros, en cierta manera, en la iglesia de Tesalónica. Hablé también que Tesalónica es la primera iglesia que recibió una carta de parte de ningún otro apóstol, o sea, el primer apóstol que escribió fue a la iglesia de Tesalonicenses. 20 años aproximadamente después de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. O sea, ¿qué hicieron esos 20 años? Predicaban donde quiera los hermanos, donde quiera que iban. Los apóstoles, los discípulos de los discípulos, y todos ellos estaban llevando la palabra por donde quiera que iban, pero no había algo escrito, algo conciso, algo que todos dijeran, estamos de acuerdo. Por eso en la iglesia de Corintios algunos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, no, yo soy de Pedro, y quizá había otros que decían de Santiago, de Andrés, de Juan, de todos los apóstoles. Pero Pablo les recuerda y dice, no podemos decir que somos de uno o de otro, tenemos que decir que somos de Cristo. Esta iglesia tiene su apellido, también parece que surgió de la iglesia bautista, pero yo no promuevo que seamos bautistas, yo promuevo que seamos de Cristo. Es más importante, en la iglesia no te van a preguntar si eres pentecostal o bautista o presbiteriano o metodista o luterano, ni católico ni ningún otro grupo. Te van a preguntar si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, porque se va a ver. Los que reciben a Jesucristo en su corazón, Dios le pone una marca. Estamos marcados por Él. Nos podemos ver. Nuestro rostro refleja la bendición de que Dios está con nosotros. Si no refleja esa bendición, tienes que empezar a buscarla, porque tiene que haber una cosa diferente en nosotros. ¿Qué dice entonces 1 Tesalonicenses 4 al 12? Eso es lo que dice. Pero en cuanto al amor fraternal, o sea, cambia ya el tema. Ya no va a hablar de la sensualidad, de los pecados, de toda la pobredumbre del hombre. Cambia el tema y ahora dirige hacia los cristianos lo que sí pueden hacer. En algunas iglesias se enfatizan siempre en lo que no deben hacer. Si te peinas, ¿verdad? Sí, no te cortes el pelo, no te pongas faldas cortas, no te pongas pantalones, no te pongas... No. Y según si cumples todos los no, ya eres de Dios, según ellos, ¿sí? Pero creo yo que también la iglesia tiene que enfatizar los sí que sí deben hacer. Sí puedes hacer esto. Sí, intenta hacer esto. Y es lo que dice Pablo ahora. Lo que no puedes hacer es meterte en la sensualidad como el resto de los pecadores con los que vives. El mundo estaba bien contaminado. Hablé de la contaminación del mundo la semana pasada. Ahora, ¿qué sí puedes hacer? Bueno, pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios. O sea, ¿quién les enseñó? Dios mismo. Una vez más, cuando viene a tu corazón Dios, hay un cambio. Hay algo diferente. Hay algo que no es para ensuciarlo a cada rato. Hace un tiempo estaba predicando en un pueblito llamado Coyotillos, ya hablé de ese lugar. Fue el primer lugar donde me enviaron como pastor a empezar una iglesia. Y ahí empezamos con un grupito pequeñito, ¿sí? Y como era un grupito pequeño, mi trabajo era empezar esa iglesia, pues no tenía otro trabajo, entonces buscaba cosas en que ocuparme, y sucedió eso del censo, ¿sí? Entonces me dieron un trabajo, me pusieron un título, y tenía una gente conmigo, y empezamos a contar a todo el pueblito ese donde estaba viviendo. Una chica de esas chicas que pusieron bajo mi cargo, me dice, oye Joel, yo supe que tú quieres empezar una iglesia cristiana. Yo no soy cristiano y no quiero ir a tu iglesia, ni me invites, no quiero saber nada de tu iglesia. Y le dije, ¿y eso por qué? Y dice, porque mira, yo soy católica y en tu iglesia no los dejan ir al baile, no los dejan tener novios, no los dejan fumar, no los dejan tomar, no los dejan... Y me empezó a hacer la lista de lo que no los dejamos hacer. Y le digo, oye, yo soy el pastor y yo nunca les prohíbo que hagan eso. Y dice, ¿de veras me estás tomando el pelo? ¿Quieres que vaya a tu iglesia nomás para que después me ponga a hacer eso? Digo, yo no les digo que no hagan todo eso. Yo lo que les digo es que un día ellos conscientemente le dijeron a Jesús, entra en mi corazón. Y si no lo quieren sacar,
Imagínate, Cristo está viviendo contigo. ¿Lo vas a poner a fumar? ¿Lo vas a poner a drogarte? ¿Lo vas a poner a engañar a tu esposo, a tu novio, a tu novia? ¿Lo vas a poner a hacer eso? Cada uno de los que vienen a la iglesia, yo les recuerdo que Jesucristo vive en su corazón. Es lo que le dije a esa muchacha. Y como que se quedó pensando. No supe más de ella después, ¿sí? Pero Dios mismo es el que nos enseña a amarnos unos a otros. Porque la verdad lo practican por todos los hermanos, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal y como los hemos mandado, a fin de que se conduzcan o vivan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Tu palabra es verdad. Permítenos saber qué es lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Ayúdanos, Jesús. Estamos en tus manos. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empiezo con el primer pasaje que acabo de leer, ¿sí? Acerca del amor fraternal. Aquí la palabra que se utiliza es Filadelfia, es la palabra de amor fraternal. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, los predicadores regularmente hablan de tres tipos de amor. Uno que se llama Filadelfia, otro que se llama Eros y otro que se llama Ágape. El Eros es el amor sensual, el amor carnal, el amor de que te atrae a alguien porque tiene ciertas características. El amor a Filadelfia es de un hermano, de alguien que es como un amigo, alguien que le vas a ayudar hasta el final del mundo si es necesario porque es tu mejor amigo. ¿Cómo se llama? Best Friend Forever, BFF o algo así, no sé cómo se dice. Y ustedes saben más que eso. Es alguien así. El ágape, algunos piensan que es el amor de Dios, pero no es nada más el amor de Dios. Es el amor que es incondicional. El que, por ejemplo, una madre tiene por un hijo. El amor que también la iglesia debe tener. El libro de Corintios, por ejemplo, capítulo 13, habla de un amor ágape, no de Dios con el hombre, sino con los hermanos mismos, que cómo debían amarse ellos. Hay otras 3-4 palabras más en el griego que se refieren al amor, pero no es el curso ahora de griego, entonces no voy a hablar de esas palabras en amor, pero les dice esas palabras. Pero acerca del amor fraternal, del amor entre amigos, de la Filadelfia, no tengo necesidad que os escriba porque vosotros ya lo habéis aprendido de Dios, que os améis, y ahí la palabra améis, que hagan ágape unos con otros. Aquí hay 3 tiempos, acerca no tenéis necesidad que os escriba en el pasado, porque ya lo habían aprendido, pero ahora que se amen unos a otros, y después va a hablar un poquito acerca del siguiente versículo de lo que van a hacer en el futuro, también en el futuro, améis unos a otros. El amor entonces es importante en la comunión en la iglesia. ¿Cómo el mundo va a conocer de que tú eres un hijo de Dios o un cristiano? No es porque sepas más teología que las otras personas. No es porque le digas, yo sé más que tú. Ya sé unas cuantas palabras en griego, ya sé el orden, es más, me das la Biblia y me dices una cita y la encuentro rápido porque ya sé dónde están. ¿Sí? No es por eso. No es porque tenemos una mejor casa o un mejor lugar. No es por eso. Aunque Dios bendice también. Dios bendice a aquellas personas que siguen sus caminos. Yo de eso lo comenté también hace tiempo. Estuve en un ranchito también en mi tiempo de estudiante en la escuela bíblica en México. Me mandaron a la sierra a hacer una práctica por allá. Estábamos predicando, nos encontramos un ranchito. En ese ranchito las mejores casas eran de los hermanos, los cristianos. Tenían sus mejores casas ahí. Y les pregunté a ellos, ¿cómo es posible de que ustedes tengan mejores casas? O mejor díganme, ¿cómo llegó el evangelio aquí? ¿Sí? Porque estabas arriba de la sierra, cafeteros los hombres. Y me empieza a decir, mira, un hombre fue a la ciudad, trabajó allá, él era el mayordomo del pueblo y cuando teníamos la semana de agradecer al santo tal de la iglesia católica por la cosecha que teníamos, una semana entera nos las pasábamos tomando. Las mejores casas eran de los hermanos y también del que vende el licor. Trocas, bodegas grandes, por todos lados tenía contactos, porque todo el dinero que ganaban los cafeteros estos
Se iba para comprar el licor, para darle a la gente que venía. Una semana a vivir de gorra, ¿sí? Todo lo que querías, ahí estaba, ¿sí? Este hombre regresó y dijo, escuché que Dios no quiere que estemos emborrachándonos, no quiere que destruyamos nuestra vida. Y ya no yo les voy a comprar los guajolotitos, las tortillas, el mole, los frijoles, todo lo que quieran, pero no me pidan que compre vino porque eso está echándonos a perder como sociedad, como pueblo que somos. La gente le dijeron, no hagas eso, porque si tú te alejas de la Iglesia Católica y no haces su trabajo, Dios te va a castigar, te va a caer un rayo, se va a quemar tu casa, se van a morir tus hijos. Lo empezaron a maldecir de todo. Y el hombre dijo, pues si Dios quiere hacer eso conmigo, yo confío en que Dios es diferente a eso, Dios es bueno y quiere lo mejor para mí. El hombre dejó de tomar, los corrieron de la iglesia, le dejaron de hablar varios de ellos. Pero así como el primer año no cooperó para todas las licores que ellos hacían, empezó a guardar un poquito más de dinero. Y empezó a comprarle zapatos a sus hijos, ropa a su mujer. Empezó a construir la casa. Y el Evangelio le ayudó a ser mejor como persona porque tenía mejores casas que las de los demás, que seguían en el mismo hoyo, emborrachándose cada año, gastándose todo lo que habían gastado. Los demás empezaron a ver eso y le dijeron, cuéntanos de tu Jesús. Pasó un año, no cayó ningún rayo, no se quemó su cosecha. Pasaron 2, pasaron 3, y la gente empezó a acercarse a él. Y él empezó a predicarles de ese Dios que tiene bendición para aquellos que siguen sus caminos. Y eso fue lo que hizo que el Evangelio entrara en esa casa. Y por eso en esa comunidad y en esa región, los que tenían mejores casas eran los cristianos. El Evangelio les ayudó a progresar. El Evangelio de Dios no nada más es esperar a que lleguemos allá y tengamos una mansión y calles de oro y mar de cristal y una casota grande. No. El Evangelio bendice a la gente aquí en la tierra. El que golpea a su mujer deja de golpear a su mujer y su mujer es más contenta, se pone hasta más bonita, empieza hasta a florecer. El hombre que es un desobligado, que no trabaja, que no quiere y de repente acepta a Jesucristo, se pone a trabajar y la vida empieza a cambiar para su familia, no nada más para él, para su familia. El Evangelio cambia culturas, sociedades. En ese tiempo que se predicó esto, no existía el cristianismo, estaba empezando apenas. Y el cristianismo hizo posible que ahora tuviéramos derechos humanos. Que todas las personas que pudieran salir a la calle no tuvieran miedo. En aquel tiempo era así, el imperio era el que gobernaba, increíbles reglas que había para los niños, por ejemplo. Una de las cosas que estos hermanos hacían, ya me estoy adelantando, mi sermón, pero vamos a adelantarnos. Una de las cosas que los hermanos hacían en aquel tiempo, cuando se convertían al Evangelio, en aquel tiempo, cuando estoy hablando de que se escribió esto, los romanos, por eso de la patria por potestad, la madre traía a su hijo y lo ponía enfrente de su esposo o del hombre que había sido el padre del hijo, y por eso de la patria potestad, si él decía, sí es mi hijo, le ponía un nombre y lo recibía, y todo lo que era del papá iba a ser del hijo. Pero si el papá decía, no lo quiero, y se volteaba, el hijo o la hija esta, porque no nada más eran hijos, los tiraban a la calle en los mercados. Ahí los tiraban. Los recogían las mujeres que se dedicaban a la prostitución, si eran señoritas o eran niñas, bebés, para criarlas y dedicarlas a la prostitución. Los recogían los hombres que abusaban de los niños o que los utilizaban para ser como esclavos en el futuro, y ahí empezaban la esclavitud para ese bebé que habían tirado del mercado. Los escogía la gente mala, nadie los quería. ¿Quién quiere alimentar a alguien que no es de tu familia? Los cristianos, conociendo de Dios, salían a las calles buscando a esos niños, los recogían y los adoptaban como suyos propios. Estos niños crecían en la fe del Señor. Crecían así. Es más, esos cristianos de aquel tiempo eran como la Cruz Roja. Había una batalla, ciudad contra otra ciudad, peleaban, se mataban unos a otros, quedaban muchos tendidos en el campo, algunos llegaban a rematarlos. Los cristianos llegaban y buscaban los heridos, los llevaban a sus casas y ahí les curaban, les daban alimento, nada más a los de su ciudad, no, también a los enemigos. La gente decía, Tertuliano, un famoso predicador de aquel tiempo, escribió unas cartas y decía, la gente dice de los cristianos, mira cómo se aman.
Lo que más impresionaba al mundo en aquel tiempo no era la teología de que Jesús murió en la cruz, ni que resucitó de los muertos, no era eso. Era que la gente de aquel tiempo se amaban con un amor fraternal, un amor de hermanos. Uno de ellos decían, su maestro les ha enseñado tan fuerte a usar la palabra hermanos que entre ellos se llaman hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Si mi hermano tiene un problema y viene a mí, mi hermano Daniel, está por aquí, San Luis Park, ¿sí? Si tiene un problema y me llama, voy a estar con él. Un hermano mío llegó a la cárcel también, ¿sí? Nadie lo visitó, nadie, que ya no podían, pero yo estuve ahí. Sabía que había hecho algo malo, sabía que no valía la pena a lo mejor, pero yo estaba ahí. No falté cada semana que estuve en la cárcel de mi hermano. Estuve con él, ¿sí? Porque era mi hermano, no lo podía dejar solo. Así los cristianos debemos amarnos cuando nos llamamos hermanos unos a otros. Me da gusto que, por ejemplo, Cecilia me dijo mi esposa ayer que va a acompañar a alguien más a un problema de migración. Mañana va a estar con ella. Eso es ser hermanos. Eso es lo que hace la diferencia de una iglesia a otra iglesia. No es el que tenga mejor grupo de alabanza. Es un problema de los pastores que a veces nos sentimos orgullosos de decir, pues mira, mi iglesia está bien floreciente, tanta gente hasta arriba y hasta a veces ni entran porque está tan lleno aquí. Se van porque no hay estacionamiento para ellos. Y se enorgullecen de ellos. Y parece que la competencia dentro de las iglesias se ha vuelto a ver quién tiene la iglesia más grande. Y no nos damos cuenta de que la palabra de Dios dice, en uno de los pasajes, dice, yo sembré, decía Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No vienen a ver al pastor cuando alguien viene a la iglesia. Quizá algunos vengan a ver al pastor, pero no se debe venir a ver al pastor. No viene a ver al grupo de alabanza, no se debe venir a ver al grupo de alabanza. No se debe venir a tal hermano que me cae bien o a aquella persona. No se debe venir, se debe de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué hacemos esta comunión? Porque la presencia de Dios está en la comunión. Porque la presencia de Dios está en donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Por eso nos reunimos. No le creo a aquella persona que dice, yo tengo fe y no voy a ninguna iglesia. No le creo a esa persona. Porque una persona que cree en Jesucristo tiene hermanos en la fe. No es llaneros solitarios, no es solos. ¿Qué va a hacer en el cielo? Va a buscar una cueva ya y va a decir, Señor, no quiero andar con ninguno de los montoneros que hacen mucho ruido de los hermanos de allá y de acá. Yo quiero estar solo. ¿Va a ir a la iglesia, al cielo a estar solo? No creo que de ninguna manera alguien vaya a la iglesia, al cielo a estar solo. Creo yo que estamos probando aquí de que nuestra fe es tan fuerte que podemos estar juntos aquí y vamos a estar juntos en el cielo, en la casa de Dios. Ese es el amor fraternal de que habla el apóstol Pablo. El amor fraternal que tenemos que tener, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo este apóstol Pablo? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Yo lo estaban haciendo ellos. Y la cosa interesante de esto es que no lo estaban haciendo solamente con la gente de su propia iglesia, de su propia congregación. No era nada más mi grupito. ¿Sí? No era nada más, vamos a tener un pack live un rato más. Yo les invito para que no te sientes con los mismos de siempre. Busca a otras personas que no hayas conocido. Y empieza a compartir el amor de Dios que Dios te ha dado a ti con esas personas, que no te sientas con ellos todo el tiempo. No te sientas tampoco como que eres el invitado. Tú eres el de la casa. Ve y busca a alguien para sentarte con él y comparte con esa persona. No sabe los problemas que puede tener y a lo mejor tú tienes la palabra para ayudarle. No lo sabes. Estas personas no lo hacían solo con su congregación. Macedonia era como el país entero. Ahí estaba Tesalónica, Filipos, estaba también Berea, creo que eran 3 principales ciudades. Pero en todo el resto de la región donde ellos estaban, de alguna manera teniendo influencia, de ellos se preocupaban. No nada más era mi iglesia, quiero que mi iglesia crezca, quiero que tenga mejor estacionamiento, quiero que tenga mejor música, y mi iglesia. Su visión era que toda la gente que les rodeara supiera de que el Dios que estaba con ellos también estaba con aquellas personas que estaban en los ranchitos. Se preocupaban por las misiones. Mandaban gente a predicar aquí y allá. Y por eso cada mes en esa iglesia, por lo menos cada mes,
me gustaría que fuera más seguido, pero cada mes recogemos una ofrenda, ¿sí? Esa ofrenda va para gente que está sirviendo a Dios en diferentes lugares. La hermana de Miguel está en Jordania, ¿verdad, Miguel? Jordania, predicando la palabra a inmigrantes iraquíes que los corrieron de la guerra y ahora están ahí sin casa, sin dónde vivir. Tienen ahí nada más una tienda de campaña donde los amontonan por cantidades. No tienen servicios médicos, no tienen servicios de escolares, no tienen servicios. Y esta muchacha está ahí con su educación de enfermera, está sirviendo a la gente que no puede ni pagarle. Ahí está sirviendo esa muchacha. Y yo digo, ¿por qué no ayudar a una persona así? Y estamos mandando una ofrenda. Hay una chica también, creo que es hermana de Tere, que también está aquí. Ella está en Honduras, en un lugar bien difícil. Los maras parece que ahí ya corrieron a todos los pastores, ya no hay pastores. Pero esta hermana, por ser mujer, la respetan y ahí está predicando la palabra de esta muchacha. Con puros niños la mayoría. Pero pues, ¿por qué no por niños? Recuerdo también un tiempo, fui a Dominicana, estuve un año allá. Levantando iglesias también, quería levantar iglesias, estaba intentando, levantamos una, construimos un templo, pero también de ahí, como era mi tiempo completo, yo fui a hacer eso, entonces no he sido un flojo, nunca he sido un flojo, no he querido, no me ha gustado sentarme y esperar que todo pase. Iba a diferentes pueblitos de a mi alrededor y uno de ellos tenía fama de que había, que la mayor parte de las mujeres que vivían en ese pueblito, eran no muchas familias, eran pocas familias, se dedicaban a la prostitución. Ahí llegaban los hombres a buscar a una mujer, ¿sí? Y las mujeres tenían su casa, pues nada más sacaban a los hijos y les cobraban a los hombres y así iban los hombres. Eran lugares de paso. Y lo digo porque llegué a la escuela de ese lugar, había una escuela, y tienen una clase que se llama como civismo, dijéramos, educación cívica. Y le dije a los maestros, oiga, déjenme darles un pequeño enseñanza a los niños. Y como los maestros dicen, sí, le vamos a llamar educación cívica. Entonces tú tomas la última hora de la clase de ahí, llega a tales horas, ahí juntamos a todos los niños y nosotros nos vamos porque salimos temprano ese día. Entonces les convino a ellos, me pusieron ahí, me trajeron todos los niños y ahí iba todas las semanas, estuve yendo a enseñarle a estos niños de la palabra de Dios. Y obviamente tenía que conocerlo, le preguntaba, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tienes tus hermanos aquí? Sí, él es mi medio hermano, que es medio hermano de él, que es medio hermano de aquel, y todos estaban relacionados como medios hermanos. Y no tenían hermanos completos, la mayoría. Un hijo de uno, de otro, y increíble la cantidad de relacionados que tenían, cada quien sabía dónde estaba cada uno, pero no había una familia que pudiera ser ejemplo. Y en ese tiempo estaba leyendo un libro. Y en ese libro hubo una pregunta que captó mi atención para seguir con ese tipo de ministerio que estaba teniendo. La pregunta que hacía ese libro es, ¿qué se puede sacar de una caja de limones podridos? O de jitomates podridos, o de aguacates podridos. ¿Qué se puede sacar de una caja de fruta podrida? Lo único que se puede sacar es la semilla. Y a lo mejor por eso yo no puedo trabajar con esos niños ahí. Eran las semillas de lo que podía haber un cambio para ellos. Quizá no hice mucho, hice lo que pude en un año me fui de ahí. ¿Sí? Entré a otro lugar también. En ese otro lugar la gente era supersticiosa. Cuando yo le dije a la gente, a los jóvenes que tenía 23 años, 22, 23 años, era valiente en ese tiempo, ya no soy tan valiente últimamente, pero era valiente. Le dije a los muchachos, oye, escuché que ahí hay otro pueblo que donde tienes que cruzar, era una especie de chozas ahí, unas juntas, varias chozas juntas. Tienes que cruzar el río por 3 codos. Y para cruzar el río la gente los hombres se quitaban los pantalones, ¿sí? Las mujeres se levantaban el vestido y cruzaban y ya del otro lado se lo volvían a bajar. Y los hombres pues nada más se ponían su ropa arriba y pasaban y no quiero contar todas las cosas que vi en ese lugar, pero estaba así, ¿sí? Entonces yo traté de ir también cada semana. Llegué con un grupo de juventud con una misión, era un grupo también que quería evangelizar. Llegamos a ese pueblo y hicimos dramas, hicimos de todo un poco, música, gringos y todo era muy exciting y la gente estaba ahí bien contenta, ¿sí? Y luego predicamos el evangelio, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Y nadie respondió,
Nadie dijo yo. Los niños regularmente en lugares así dicen yo, y todos los niños pasan a recibir una oración. En ese momento nadie lo hizo, ¿sí? Yo me quedé sorprendido, nadie, y todo lo que hicimos, y dramas, y bien presentados, con escenografía, y con pintura, y todo bien bonito, y nadie dijo nada, y yo me quedé así. La segunda vez que fuimos, otro grupo, la siguiente semana, porque mandaban del barco, mandaban un grupo primero, y luego mandaban otro grupo. El segundo grupo, hicimos lo mismo, otro mensaje, otro drama, otro predicador, otro mensaje, y nadie otra vez. Y ya me tuve que parar de frente y decir, ¿por qué no quieren aceptar a Cristo? Y me dijo un hombre, no, todos se quedaron callados, nadie respondía nada. Ya de repente alguien se levantó y dice, hemos visto mucha gente como tú. Vienen, dicen cuántos quieren recibir a Cristo, varios levantan la mano y se van y no pasa nada. Ya no regresan esa gente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que aceptemos a Cristo ahorita y te vayas y no vayas a regresar tampoco? Y les dije, yo voy a estar por un año. Si alguien recibe a Cristo, yo vengo por ese año entero a su lugar. ¿Sí? Y ahí empezaron a pasar algunos. Y uno de ellos le regalé un radio de esos que le das cuerda y se escucha el Nuevo Testamento. Ahí estaba y me dijeron después que regresé, ese hombre tiene fe. Todas las tardes ahí se juntan a los demás niños, a la gente, y se ponen alrededor de él a escuchar el Nuevo Testamento. Y estaba viendo una fruta ahí. Ese es el tipo de amor que se requiere para cambiar el mundo. El amor que ustedes pueden hacer. No soy nada especial. Digo que tenía más valor nada más en aquel tiempo. Pero ustedes también pueden ser usados por Dios. Cosas como esa de acompañar a alguien a la migración, de acompañar a alguien, o de ir a visitar a alguien en el hospital o a alguien en la cárcel. Esas son las cosas que hacen que realmente una persona pueda decir, yo soy cristiano y Dios está en mi corazón. No es de que vengas a la iglesia nada más y te sientes. Eso lo hace cualquiera. Es más, las bancas están aquí siempre y nunca se mueven y no son las más bendecidas porque nunca se mueven de aquí. ¿Sí? Es el demostrar de que tú con tus acciones puedes ser la diferencia como hijo de Dios. Y no nada más aquí, no nada más con los que conoces, sino aquellos que no conoces, aunque no vas a saber de ellos. Yo no sé a quién le está predicando esta muchachita, sí, de Jordania. No sé sus historias. Me cuenta, a veces me manda un mensaje diciéndome, fíjate que tal persona pues está como queriendo abrir su corazón porque trabaja con musulmanes, ni con cristianos, con musulmanes. Y está preguntando y tiene interés. Ya le regalé una Biblia después de como 6 meses. Y uno dice, pero 6 meses una Biblia nada más, todo lo que ha hecho, pues está haciendo algo. Y eso es lo que importa en los ojos de Dios. Hermanos, quiero que abunden, dice Pablo eso, en ello más y más. ¿Sí? Siguiente versículo. Pónganse como objetivo, o tengan la ambición, en otro lenguaje, dice, tengan como ambición, vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Aquí empieza un problema. ¿Sí? ¿Por qué Pablo dice esas palabras de pónganse como objetivos vivir una vida tranquila? No todo es perfecto en una iglesia. Yo lo entiendo. Hay dificultades, hay situaciones difíciles con las que uno tiene que bregar día con día. En este lugar, algunas personas empezaron a dejar de trabajar porque se metían en los asuntos de otro. Una persona ociosa anda buscando a quién molestar. ¿Sí? En la escuela bíblica que estuve, eran 4 años de enseñanza en México. En esa escuela, en el verano, nada más nos la pasábamos trabajando hasta mediodía y teníamos toda la tarde libre. En el verano, híjoles, gran cantidad de chismes, de problemas, de situaciones porque todos no sabíamos qué hacer. Y cuando ya regresé yo después a enseñar en esa escuela bíblica, le pregunté a un joven, oye, ¿por qué tantos chismes y por qué tantos problemas? ¿Por qué se mete uno con otro y anda hablando mal de otro? ¿Por qué? Son hijos de Dios y aprendiendo para ser pastores, ¿por qué tantos problemas? Y me dice, no sé si cínicamente o nada más con un poquito más de entendimiento, me dice, es que pues no tenemos nada que hacer, brother, ¿a qué nos dedicamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos? No es que nada más hablamos unos de otros y nos peleamos unos con otros. ¿Sí? Cuando alguien no tiene nada que hacer, y en aquel tiempo empezó a surgir la idea
Y aquí es donde va a introducirse para los siguientes sermones, escuchen esa introducción, de que Jesucristo iba a venir en uno de esos días. Bien pronto. Tan pronto que la gente empezó a decidir ya no trabajar y depender del amor fraternal de los demás hermanos. Y yo entiendo que es difícil a veces tratar de ayudar a una persona porque le has ayudado a tantos y son bien ingratos la mayoría. Nadie regresa a decirte gracias. Nadie regresa a decirte, oye, me diste una bendición grande. Es difícil que alguien regrese. En República Dominicana también tuve una experiencia similar a esa. En República Dominicana fui a la capital, estaba yo viviendo cerca de Haití, un lugar difícil, caliente, gente muy pobre, bien difícil la situación ahí. Y me dijo mi jefe, oye, va a ser Thanksgiving Day y los americanos, eran americanos mis jefes, ¿por qué no vienes a comer con nosotros? No, iba a ser Navidad más bien, iba a ser Navidad. ¿Por qué no vienes? Hacemos una celebración de Navidad y ya después regresas a donde estás. Y es lo que hice. Dije, ok, voy a dejar aquí el lugar donde estoy viviendo, unas 3 horas. Hasta eso había habido un paro nacional y me vine en ride, ¿sí? Con el dedo gordo. Ya llegué a la capital, ya entré con los hermanos, me trataron bien. El domingo, iba a ser domingo, me llevaron a la iglesia, una iglesia de clase media o media alta, ¿sí? Un lugar que se llamaba Ensanche el Millón, puro millonario ahí, ¿no? Entonces ahí me llevaron a una iglesia cristiana, excelente predicador, excelente música, excelente iglesia. Y el pastor, lo conocí un poquito antes, me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues mira, yo estoy acá cerca de tal pueblito, estoy predicando, tratando de levantar una iglesia. Eso es lo que dije nada más. Y el pastor después, a la hora de la ofrenda, después de recoger la ofrenda, dice, me gustaría que recogiéramos una ofrenda especial para este joven que está allá, dice, 23 años, ¿sí? Y de México, de otro país. Y está, dice, donde ninguno de nosotros quiere estar, allá está, ¿sí? Y me gustaría que le diéramos una ofrenda para bendecirle. Y se juntó una ofrenda y eran $89. Y a mí me daba nada más 40 cada mes, ¿sí? Más la comida. Entonces era mucho, y era como 2 meses ¿y qué hago con tanto? Y yo dije, pues, ¿por qué no se lo regalo a los niños que hay en el pueblito? Entonces, otra persona me dijo, yo le completo los 100, así, al final del sermón, al final del servicio, me dijo, te dieron 89, mira, aquí están 11 para que sean 100 completos. Y ya me dio $11, $100 tenía. Entonces, hace 30 años ya atrás, hace mucho tiempo atrás, $100, eran más que $100, en comparación de hoy. Fui al centro y fui a comprar juguetitos, esos pequeñitos como los que regala McDonald's, que son casi gratis, pero allá pues hay que pagar, ¿no? Entonces, estaba ahí, y una cosa que me impresionó de ahí, es que también las vendedoras, no sé, es cultura, yo creo. Pero en México, pues tú vas y te vas asomándote y te preguntan, ¿quiere algo? ¿Quiere que le muestre algo? Allá no, allá te jalan, ven mi amor, y yo ni te conozco, me llaman mi amor, no, ven aquí, y luego me jalaba la otra, pero no, y me jalaban entre 2 muchachas bien bonitas ahí que me fuera a su tienda, ¿no? Y yo, no, pues yo nomás quiero ver, y ya la primera que me jaló más fue donde me metí, y ahí compré $100 de como 3 bolsas negras esas grandes de juguetes. Las cargué como pude, las metí al transporte y regresé a ese pueblo. No le dije a nadie, ¿sí? No le dije a nadie. Llegué al pueblo de noche, metí mis bolsas abajo de la cama, las tapé para que nadie se diera cuenta de eso. Llegó la Navidad y digo, pues mire, no tengo para todos, ¿sí? Porque fui a ese lugar donde les dije que había ido cruzando 3 ríos. Ahí llegué y nada más lo que hice fue llegar con una bolsa y decir, ¿cuántos niños hay aquí? 2, ok, 2 juguetes. Y ¿cuántos niños hay aquí? Y no les dije de Jesús ni nada. Entonces ya la siguiente vez que vine ya me trataron mejor, ¿sí? Fui con los niños esos de las clases que enseñaba. Y por último, el lugar donde yo vivía. Allí guardé los más, 1,5 bolsas. Le dije a los niños, vengan a la iglesia. Vinieron los de siempre, ¿sí? Al final del servicio cerré las puertas y les dije, tengo una sorpresa para ustedes, ¿sí? Pero voy a pedir, por favor, que no le digan a nadie nada, porque si le dicen a los demás, no voy a tener juguetes para todos los niños del pueblo, ¿sí? Entonces, los que están aquí reciben la bendición de tener un juguete por causa de Navidad, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a poner en la puerta, van a llegar a la puerta, les doy el juguete y se van a su casa, pero no le digan a nadie, ¿sí? Esos niños no se quedaron callados,
fueron a decirle a todo el pueblo. Y tenía literalmente a todo el pueblo afuera de mi casa tocando, ábrenos Joel, ábrenos. Yo no tenía más juguetes, ya se habían acabado, ¿sí? Ábrenos Joel. Y yo no tenía más, ya no tenía que decir, las ventanas, las puertas, por todos lados tocando alrededor de mi casa, ¿sí? Y empezaron a decirme, acuérdate de mí, ya no regresa a mi casa, ya no te queremos ver aquí. Los que no recibieron juguetes, no los que recibieron juguetes. Ya eso me dañó mi corazón, estaba todo triste por unos días. Caminando por la calle iba pasando, ¿sí? Y una chica que me conocía, que venía de la capital, esta chica, me llama y dice, oye Joel, ven, tómate un café conmigo. Entonces ahí me siento con ella y dice, ¿qué te pasa? Como que te veo diferente. Y le dije, fíjate lo que pasó, y le conté, traje juguetes, regalé a los niños fueron por todos parientes y niños, otros niños, y ahora nadie me dijo gracias, y ahora algunas casas no me dejan entrar. Me dice, sigue de largo aquí, no te queremos recibir más. Y me dice esta muchacha algo que no se me olvida, ¿sí? Me dijo esta muchacha, cuando le dice el juguete a los niños, se lo dice a quién, porque querías recibir gratitud, que dijeran gracias, o se lo dice en el nombre de Dios. Y yo dije, ay caramba, me dio en la torre esta muchacha. Lo quería hacer nada más porque quería que me dijeran gracias, no en nombre de Dios. Cuando das algo en nombre de Dios, no tienes que esperar a que te paguen de regreso, porque lo hiciste en nombre de Dios. Y el nombre de Dios es diferente a nada más regalar algo porque te den gracias. Si yo canto porque quiero que me vean, eso lo puede hacer cualquiera. Pero si lo haces para alabar a Dios, aunque seas hasta allá atrás y se hace el que canta menos, pero lo haces con tu corazón, Dios lo está viendo. Esta chica me dio esta clase, ¿sí? Uno puede intentar dar tanto que se viven problemas, no sé ni cómo me metí ahí ya, ¿sí? Pero esta gente los había instruido, Pablo había instruido a esa iglesia para ser sinceros y dar de su corazón. Que no se conformaran con nada más, hacer lo necesario, que hicieran un poco más de aquello que no podían hacer, ¿sí? Yo he hablado un poco acerca de la idea del sacrificio de la gente pagana de aquel tiempo. Y he dicho que la mayor parte de la gente, de aquel tiempo, no tenía una convicción de su religión, solamente tenía cumplir con su religión. Si a alguien le iba mal en la vida, ¿sí?, pues traía un cordero, o un chivo, o un burro, o un caballo, o un toro, y lo traía porque quería que su Dios le bendijera. No tenía que cambiar nada, nada más traía su regalo, ¿sí? Aquí está mi sacrificio, yo quiero que Zeus me bendiga, y ya le bendecía a Zeus supuestamente. El cristianismo no era nada más traer su sacrificio. El cristianismo hacía de que el hombre fuera el sacrificio mismo. El corazón del hombre es el sacrificio mismo que se presenta delante de Dios. Es tu corazón lo que Dios quiere, ¿sí? De ahí todo lo demás va a venir por añadidura. El último versículo, el versículo 12, del que estoy hablando para finalizar, ¿sí? De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. ¿Cómo vamos a convencer a la gente de que regrese a los caminos de Dios? Te digo, no es por ganarle una discusión teológica. Puedes ganarle una discusión teológica porque sabes más y la persona te va a odiar más porque le ganaste en la discusión, ¿sí? No es porque tú traigas la ofrenda o tú te vistas mejor. No es por nada de eso. No es porque tú le vayas al equipo que ha ganado más campeonatos en la Liga Mexicana o en la Liga Americana. No es por eso. Es porque tú puedes demostrar el amor sincero, íntegro. El amor que hace que una persona diga, este es el lugar correcto. Aquí la gente me ama. Aquí la gente me escucha. Aquí la gente me respeta. Aquí la gente me da mi lugar. Aquí valgo algo, ¿sí? ¿Cuántos han ido a casas que te menosprecian y ni te toman en cuenta? Te dejan a un lado. ¿Regresas ahí? Yo creo que yo no, ¿sí? Pero en una casa donde te dan tu importancia, te tienen en cuenta tu opinión, te ven con aprecio, no te andan viendo de arriba para abajo para ver qué traes, sino que te dicen, eres bienvenido en mi casa es tu casa, mi carro es tu carro, con mi comida es tu comida, ven a comer con mi casa, y te invitan y eres alguien que recibe la bendición. Ese es un buen lugar para estar en una iglesia.
Y esa es la iglesia que me gustaría también que tuviéramos en este lugar. La casa de Dios, donde fuera realmente la casa donde Dios ordena. La casa donde Dios está gobernando en nosotros. Liz, ¿puedes preparar la música, por favor? La práctica del amor debe de ser continua, ¿sí? Ya me salté todo mi sermón, creo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Sí? Dios nos da todo sin merecerlo. ¿Verdad? ¿Alguien lo merece? Yo no. ¿Sí? Me da más de lo que yo he ambicionado en mi corazón y en mi vida. Cada día me bendice con una bendición nueva. ¿Sí? Una esposa que no merecía, ¿sí? Hasta la hermana de Berta, creo que le dijo a mi mujer, fue a recibir masaje, y dice, yo no creo que tú te hayas casado con Joel, ¿sí? Híjole, ya me tuvo feo. A eso piensa una hermana que me quiere mucho, ¿sí? Me dio una gran bendición, me dio unos buenos hijos. Yo no sé, si hubieran sido como yo, se me hace que yo estuviera pensando dónde mandarlos lo más lejos posible, ¿sí? Pero me dio unos buenos hijos, me ha dado una casa. Cuando yo acepté entrar en el camino del evangelio, del ministerio, el pastor que era mi ejemplo, el pastor donde yo crecí, no tenía casa, vivía en un cuartito del templo, tenía sus hijos, eran mis amigos sus hijos. Mi mamá, que era pobre, yo era pobre, no teníamos tanto, le llevábamos comida al pastor para que comiera. No tenía ni mascota porque pues, no tenía nada para sobrarle, ¿sí? No tenía perro. Y yo pensaba, yo quiero un perro, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero una esposa. ¿Quién me va a querer así? Y entré al evangelio no pensando que Dios me iba a dar tanta bendición. Entré al ministerio, perdón, no al evangelio, entré al ministerio no pensando. Esta gente, algunos que estaban desocupados, posiblemente decían, pues no tengo nada que hacer, me dedico al evangelio. Esa no es la razón. La razón es que tú tienes un llamado para hacer la voluntad de Dios y dedicar tu vida a Él. Me fui a ese lugar, esa escuela bíblica, donde no me cobraron nada porque no tenía para pagar. No me cobraron para entrar a la escuela, excepto parece que de 100 pesos, algo así, algo simbólico nada más, de entrada, nomás para llenar una aplicación. Era lo único que me cobraban. La razón por la que no me cobraban nada es que también tenía que trabajar 4 horas con ellos para de esa manera pagar mi escuela que ellos me estaban dando. No me cobraron, pero tampoco me pagaron. Me salió gratis, aunque estuve trabajando por ellos 4 años. Mi deseo no fue porque yo quería ganar y tener la vida fácil. Esa gente que estábamos hablando, varios de ellos querían tener la vida fácil. Y la semana que entra voy a hablar acerca de ese deseo de esta gente y de esas extrañas ideas que tenían de que Cristo estaba ahí y por eso ya no trabajaban, por eso abusaban del amor de los hermanos, por eso andaban de casa en casa llevando y trayendo, y por eso la iglesia y Pablo les llama a exhortarlos. Pero quiero terminar con esto. No hay nada mejor que estar en la casa de Dios con aquellos que aman a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias porque estamos en la casa de Dios. Te damos gracias porque en la casa de Dios hay libertad, hay perdón de pecados. Antes de que nosotros lleguemos, ya estás aquí tú, esperando que nosotros lleguemos con nuestras cargas cansadas y trabajados, porque tú prometes hacernos descansar. Señor, te pido, Padre, para que tú añadas la bendición que necesitamos para cada día. Que este día sea un día de victoria. Que esta semana sea un día de victoria. Que cuando salgamos de aquí, veamos y busquemos a las personas que tienen necesidad para ofrecernos para ayudarles. Sé que nos va a tomar tiempo, sé que nos va a tomar nuestro dinero que ganamos, sé que nos va a tomar también los talentos que hemos acumulado a través de tantos años, pero también sé que todo eso que tenemos es porque tú nos los has permitido tener. Y de lo que tú nos has dado, te regresamos cuando bendecimos a algún hermano o a alguna persona que desconocemos. Pido, Padre, que en esta iglesia y en el corazón de cada hermano que me está escuchando haya el deseo de bendecir a otros, porque cuando bendecimos a otros, te bendecimos a ti. Señor, que nuestro corazón sea sincero cuando hablamos esa oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Entonamos una alabanza y terminamos el servicio después de una oración. Señor, si alguien no trajo, te pido que no se sienta mal. A que comparta, Señor, y es lo que predicamos el día de hoy, que todos son bienvenidos en la casa de Dios. Y, ¿por qué no, también en la comida que traemos unos para bendecirnos a otros? Te pido que esos alimentos, Señor, sean para bendición de nuestro cuerpo. Los que hayan traído, se hayan esforzado un poco más en hacer algo rico, te pido, Padre, que también traigas bendición más a su casa, Señor, mucho más a su casa. Te pido, Padre, que nuestros hijos puedan lograr mayores cosas que lo que hemos logrado nosotros. Eso es lo que nuestro corazón tiene, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios que cambia el corazón, pero también, Señor, el futuro de una familia entera, de un hombre entero, de una mujer. Sus cambios para bien, no para mal. Y por eso, Señor, quiero bendecir a esta iglesia en tu nombre. Donde quiera que ellos vayan, Señor, sé con ellos. Guárdales cuando entran, cuando salen, cuando compran, cuando venden, cuando andan por el camino. Guárdales en todo tiempo, Señor. Sé con ellos. No los dejes caer en tentación. Guárdales del mal, Señor. Los bendigo en tu nombre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sean con cada uno de nosotros,
desde hoy y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que Dios te bendiga. Bienvenidos abajo y vamos a compartir el alimento con todos los que hayan venido. Entonces, bienvenidos. Empezamos de mejor ese día.